Bueno, se me pidió que, en calidad de antropóloga, pues tomara la palabra de feminismo y cómo la trabajo en investigación y cómo, en fin, en mis clases. Así que lo único que soy capaz de hacer y de decir es que entiendo por pensar en feminismo. Es decir, el camino que yo utilizo para pensar en feminismo, que desde luego cada cual luego utiliza el suyo, pero yo voy a exponer el que utilizo. Cuando comencé a dar clases, realmente lo que sabía con certeza es que el cuerpo nace mudo, es mudo, y que está a la espera de significación, cuya significación se le da a través de la cultura. De ahí que aparezcan muchos tipos de cuerpos según cada cultura. Y voy a hablar de 4 herramientas, 4 visiones que utilizo para observar e interpretar cualquier fenómeno desde la antropología, pensando en feminismo. En primer lugar voy a hablar del concepto de devenir y deseo. En segundo, cómo se ha entendido el cuerpo desde el siglo XVI hasta la actualidad, la haré muy brevemente, bueno, hasta el siglo XX. Luego el tercero, el concepto de sexo y género, cómo lo entiendo. Y por último, cómo entiendo que el cuerpo hoy, en la actualidad, es tratado, es tenido. Bien, el primer punto es el del devenir y el del deseo, sobre todo devenir frente al concepto de historia, que ha entendido lo importante para esto han sido los acontecimientos, es decir, los reyes, las guerras, los encontronazos entre líderes políticos, las conquistas, en fin. Se trata de una historia en la que la mujer ha tenido fundamentalmente un papel de comparsa o de víctima desaparecida. Sin embargo, si atendemos al devenir, o desde el devenir, qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, cuyo devenir significa atender a cómo se modifica y cómo se vive el día a día, cuyo día a día se modifica a través del deseo de cambiar ese vivir, y que fundamentalmente quien empuja para modificar el vivir del día a día es quien vive marginal. Y si pensamos que históricamente quien ha vivido en marginal ha sido la mujer, posiblemente ahí aparece la mujer. Y digo deseo en el sentido en que lo plantea Gilles Deleuze y Félix Guattari, en el que en definitiva desear es producir realidad, es potencia productiva de vida, es modificarla. Bueno, voy a mostrar esta idea del devenir a través desde la antropología, a través de la geografía de un pueblo en Australia, un pueblo cazador-recolector, en concreto un pueblo que se llama los Djirwurrung. Antes de hablar concretamente del pueblo Djirwurrung de Australia, quiero decir lo que se ha dicho sobre la mujer en Australia, que ha sido muy importante porque en la antropología muchos investigadores han trabajado sobre pueblos australianos. Se decía en 1927, por ejemplo, el médico Robert Briffault decía: entre los aborígenes australianos la situación de la mujer es totalmente degradada. En 1996, el antropólogo australiano Leslie Hyde decía: ya está firmemente establecido en la literatura que el estado de la mujer aborigen en Australia es abyecto. Y pocos años después, otro antropólogo, Byrne, asegura que la ideología dominante habla muy claramente de cuál es la situación de la mujer, puesto que todos los productos de la tierra que la mujer recoge, los animales, en realidad son resultado de prácticas religiosas y rituales que realiza el hombre. Así que la mujer lo único que hace es recoger lo que las prácticas religiosas de los hombres proporcionan, hacen disponible. Bueno, a pesar de lo que digan estos investigadores en general, yo categóricamente quiero decir que el pensar que la mujer siempre ha sido marginal en estas sociedades aborígenes australianas, pues no permite agotar todas las posibilidades de interpretación sobre el lugar de la mujer en estas sociedades. Y en relación al pueblo de Djirwurrung voy a hablar sobre que es un pueblo que vive en la península del noroeste de la península del Cabo York, el noroeste, cerca del río Mitchell. Es una sociedad que ha vivido aislada y que ha vivido de manera autónoma del Estado hasta 1933, y que desde Europa se activaron muchas incursiones. En concreto, en 1915, una misión anglicana se instaló cerca de Djirwurrung
para, en fin, en realidad siempre todas estas incursiones de acuerdo con el Estado, para intentar adherirlos al Estado, que no se consiguió, digo, hasta 1933. La mujer se acercó ya en aquella misión en 1915 a la misión anglicana. Los hombres nunca quisieron saber nada de la misión. El antropólogo Lawson Sharp en 1955 relata cómo vivían los Gilloron. Su sistema de caza-recolección se asentaba fundamentalmente en un instrumento, en el hacha de piedra. Para fabricar el hacha de piedra, ellos tenían árboles alrededor que les permitía fabricar el mango, fabricar una especie de cuerda y una especie de pasta que unían a una piedra. Pero no tenían piedras, así que se dedicaban a hacer flechas también para llevarlas al pueblo que tenía piedras, que vivía en el río Mitchell, e intercambiaban flechas por piedras para hacer el hacha de piedra que solo poseía el hombre. Y en realidad él la poseía y solo la utilizaba la mujer. El niño, para ser un adulto, tenía que llegar a tener aliados, es decir, tenía que conseguir hacer flechas para intercambiarlas por una piedra, con ese pueblo, con un hombre de ese pueblo viviendo junto al río. También el niño tenía que aprender a hacer el mango, a hacer la cuerda, etc. Una niña que tenía que aprender es que ella no tenía disponibilidad de ese hacha, sino era que se dejaba pues la pareja, el hombre, el marido o el padre. Bien, cuando llegaron los misioneros, esto es misión anglicana, y vieron la importancia del hacha de piedra, porque la mujer en realidad era la que trabajaba, como suele ocurrir en los pueblos primitivos, la que recogía realmente todo el alimento, la que realmente mataba a todos los animales, la que realmente rehacía ella la casa. Y resultaba que cada vez que usaba el hacha de piedra tenía que pedírsela a su marido a través de un hijo, utilizarla y devolverla, y a lo mejor a lo largo del día la utilizaba 10 veces y cada vez tenía que pedirle y devolverla. Bueno, como vio que era tan importante, decidieron darles un hacha de acero, regalarles a las mujeres un hacha de acero, y pensando que así realmente les serviría para ser más eficaces, para cortar más rápidamente los productos, etcétera. Dice en realidad Levi-Strauss que a la aceptación del hacha de acero lo que se provocó fue el desplome de la organización social y la descomposición del grupo, porque realmente los hombres adultos perdieron todo su papel. Ya no tenían que ellas pedirle el hacha a su pareja, al hombre, y podían trabajar de manera autónoma. Ya los niños no tenían por qué hacerse adultos a través de ese ritual. Bueno, una ruptura en definitiva del sistema de la diversidad, dice Sharp, dentro de relaciones de parentesco. La mujer adquirió, dice el antropólogo Sharp, una independencia absolutamente inusitada, un desorden de todos los grupos de edad. Y añade Sharp, en el pasado, el futuro pasa a ser incierto. Bueno, la visión de Sharp consiste en afirmar que fue a razón de la intromisión del hacha de acero por lo que se rompió todo el vivir colectivo de los Gilloron. Lo mismo que opina Levi-Strauss. Dice, añade Sharp, en realidad aquella fue una estrategia de la misión para, en definitiva, hacer que fueran sumisos al Estado, y además, como rompió toda su cosmología el hacha de acero, propició que adoptaran la nueva cosmología que se les imponía desde la misión. Bueno, si observamos estos hechos que acabo de relatar tan brevemente, desde el devenir, yo me interesa preguntar qué produjo realmente la alteración de aquel vivir. Según mi parecer, lo que produjo realmente aquella alteración no fue el hacha de acero, fue realmente el deseo de mujer de modificar el vivir. Ella aceptó aquellos extranjeros, aquellas gentes que no conocían, y aceptó de ellos, además, una herramienta que sabían perfectamente que les independizaba del hombre. Fue su deseo de modificar el día a día, su deseo de ser independientes, de alcanzar libertad respecto a su pareja, a su hombre, en lo que propició que realmente aceptaran aquella nueva herramienta. Como dice Michel Foucault, en realidad jamás una técnica, no se acepta si antes no supone para los individuos alterar el vivir, mejorarlo en algún sentido. Y la mujer, Gilloron, a asumir el hacha de acero,
pues claro, no solamente favoreció agenciamiento y apoyo con el intruso, sino prescindir del hombre, de su supeditación, y además transmitir a sus hijos que ya no iban a poder ser adultos a través de aquel proceso ritual. Dice Sharp, el resultado fue que la mujer hacía referencia al hacha de acero como mía, de manera posesiva, fórmula que jamás hubiera utilizado con el hacha de piedra. Efectivamente, el hacha de piedra era del hombre y ella no podía más que tocarla, en todo caso, de tanto en tanto. Es decir, a mi entender, se trató de un acto de fuga, se trató de un acto de resistencia, por cierto, de enorme éxito, porque ella logró en efecto su independencia, a pesar de que, en verdad, no logró cortar ni una rama más, porque no la utilizó jamás para que fuera más eficiente, más eficaz. Eran criterios que ella ni ellos consideraban oportunos, no era su objetivo el ser más eficaces en el trabajo. Y ciertamente el hombre no supo hacer frente a aquella intromisión, no supo renunciar a su dominio del hacha, así es que el sistema de vida de Jin-Yong se rompió hasta la actualidad. Bueno, mi propósito consiste en poner en tela de juicio, en definitiva, interpretaciones sobre determinadas prácticas, lo que no equivale esas interpretaciones a desecharlas, sino lo que intento es comprender a qué intereses afirman esas interpretaciones que se han hecho. Y en este caso, la interpretación de que el origen de la ruptura del vivir colectivo de Jin-Yong se debe a la intromisión de una misión anglicana de hachas de acero. Bien, yo entiendo que los intereses que afirman esta interpretación sobre las hachas de acero es que el cuerpo de quien vive mujer pues no ha producido historia, ni es pensable que pueda producirla, y por tanto no cabe el leer unos hechos, unos acontecimientos, un devenir desde ese ángulo de la mujer. Bien, en segundo lugar, decía que quiero hablar sobre el cuerpo nuestro en Europa, de la mujer en Europa, también en América, porque realmente nosotros al colonizar América pues trasladamos allí todo un sistema, una cosmología, una forma de vida. En concreto, quiero hablar del siglo XV, lo voy a hacer muy brevemente, hasta el siglo XX. En el siglo XV, como sabéis, se llega a América. Allí se extrae y se roba de México y de Perú fundamentalmente oro y plata, se trae a Europa. Es el momento en que, en definitiva, muchos historiadores dicen, entre ellos Pierre Vilar, es el momento en que se acaba el feudalismo y comienza el capitalismo, porque lo que se ocurre con toda aquella riqueza es que se expande por toda Europa. Y ya sabéis perfectamente que España en realidad no dio el salto al capitalismo de manera pionera, a pesar de haber ya introducido esa ruptura, porque en realidad se dedicó a intentar aumentar su imperio y en definitiva expandió por toda Europa el dinero, todos los bienes que trajo de América. Bueno, se modifica todo el vivir feudal, se comienza precisamente ya a acabar con las tierras comunales, que luego hasta la desamortización es cuando en definitiva se cierra el proceso. En fin, un cambio de vivir distinto, comienza el capitalismo, que ahora veremos cómo lo concretamos, pero quería decir que además en estos siglos XVI y XVII, que es cuando ocurre este proceso, se da también un acontecimiento fundamental, que es la matanza masiva de mujeres. Una matanza masiva de mujeres que ha trabajado bien, y os recomiendo, supongo que conocéis el libro de Silvia Federici. Una matanza masiva de miles y miles de mujeres en toda Europa, siendo acusadas de brujear por brujas. Clérigos, juristas, vecinos y también vecinas acusan a la mujer de que es una bruja y la queman viva, la asesinan. Fundamentalmente en el norte de Europa es donde más miles de mujeres son matadas, asesinadas, pero también en todo el sur en España, por ejemplo, por miles. Ya supongo que sabéis lo que se hacía. Se le cortaba el pelo, porque allí se le escondía el demonio, se le clavaba agujas por cualquier edificio en búsqueda del demonio, se la sentaba sobre sillas de hierro con un fuego debajo, se las quemaba vivas, se procuraba que se exigía que estuviesen las hijas, toda la familia delante, para escarnio de todos, para modificar el vivir. Un juez, Nicolas de Remy, francés, que mató a 800 mujeres, deja escrito que precisamente su método va muy bien, funciona muy bien, que es un método muy sangriento, muy
le gusta que las mujeres estén vivas, que lleguen vivas a ser quemadas, en fin, es un gran promotor del dolor. Pues dice, ayer fuimos a buscar a los 18 que iban a matar, que íbamos a quemar vivas, y ellas se habían suicidado. Es demostración de lo bien que funciona mi sistema. Para nosotros es demostración de un espejo, de lo que entonces era posible oír como si tal cosa. Bueno, ¿y por qué todo esto? Pues según mi parecer, porque se quema a tantísimas mujeres vivas y se las mata de esta manera, porque se quiere crear una nueva geografía entre los cuerpos. Es decir, ¿qué pasó con el cuerpo de hombre en ese momento en que se inaugura el capitalismo? Pues pasó que hombres y mujeres trabajaban en el campo, hacían trabajo manual, tenían un tipo de trabajo, una manera de manejarse para su subsistencia, que ellos de alguna manera controlaban, dominaban. En el momento en que aparece el capitalismo, estos hombres pasan a ser asalariados, depender para subsistir del capital, de un hombre, de otro hombre que esté por encima de ellos y que además es obligado a un trabajar que no quieren realizar. No quieren ni ser encerrados, ni quieren ser controlados, ni quieren seguir un horario, no quieren nuevo trabajar. Y lo que idea el propio sistema capitalista es muy interesante, porque de hecho ha llegado casi hasta nosotros. Es, muy bien, tú tienes que sumarte a este nuevo sistema de trabajar y nosotros te vamos a dar a cambio de tu sumisión un cuerpo de mujer. Un cuerpo de mujer que ya está sumisa, porque ya ha sido matada por miles, y tendrás un cuerpo de mujer que por una parte nos va a dar otros cuerpos, carne nueva para poder seguir trabajando en el sistema capitalista, y además te va a cuidar y va a ser útil para que tú vuelvas cada día al trabajo renovado. Decía, una nueva geografía entre los cuerpos. Porque en realidad pasa que, bueno, en fin, lo fundamental, el hombre pasa a gobernar un cuerpo de mujer, que es un cuerpo sumiso, a cambio de que él sea sumiso en el trabajo. En fin, que todo el cuerpo va a respaldar la nueva economía. La nueva economía que da lugar a que aparezcan diferencias entre los hombres que antes no estaban establecidas. Jerarquía interna, diferenciación interna entre los hombres que antes no funcionaba para articular la estructura. Así es que en realidad los hombres son ahora jerarquizados entre sí, pero todos hermanados en el poseer lo mismo, todos poseen lo mismo, que es un cuerpo de mujer, cuyo cuerpo de mujer cualquiera es menor que el hombre más menor. Bueno, quiero detenerme un poco en cómo entonces ellos entendían que hombres y mujeres, cuál era el cuerpo que ellos vivían, cómo era ser mujer o ser hombre. Bien, desde Aristóteles, 400 años antes de nuestra era, él ya había establecido claramente lo que sucedía. Es decir, en realidad, el hombre, cuando se produce un nuevo individuo, es el que pone el alma, porque sin alma en realidad no hay cuerpo, no hay carne, no hay ojos, no hay huesos, no hay nada. Él es la causa eficiente de que haya un nuevo individuo y la mujer es el receptáculo, es donde se coloca el nuevo individuo. De hecho, por ejemplo, médicos como Galeno de Pérgamo, en el siglo II de nuestra era, es fantástico porque lo explica muy bien, la creencia que duró hasta el siglo XVIII. La idea sobre el cuerpo es que el sexo del hombre y de la mujer son idénticos, son iguales, solo que uno tiene todo dentro y otro tiene todo fuera. Decía del uso de las partes, si tú metes todo el sexo del hombre dentro y sacas de la mujer, verás que son exactamente iguales. La vagina en realidad es el pene neonato, interior, precario, la matriz es el escroto atrofiado, es decir, en realidad el sexo de la mujer es de inferior calidad, pero son idénticos, es un solo cuerpo, el mismo. Tanto es así que los líquidos de los cuerpos de hombre y mujer, el semen, en fin, la menstruación, todos son los líquidos del cuerpo del humano. Estamos hablando de un cuerpo único.
hasta el siglo XVIII. Se tiene idea de que hay un cuerpo único, solo que uno tiene todo dentro, otro tiene todo fuera, uno de mejor calidad y otro de peor calidad. En el siglo XVIII aparece el discurso, un nuevo discurso, que es el discurso de la medicina, donde realmente la matriz se convierte en útero. La menstruación no está ligada a los líquidos comunes, sino que está ligado realmente a la reproducción de la especie. La ovulación es independiente del coito, el orgasmo no necesariamente implica fecundación, en fin, que hablamos ya de dos naturalezas. Ya no es un cuerpo único que está colocado en lugares distintos del mismo sexo, sino dos cuerpos, el cuerpo de mujer con su propia psicología, con sus propias características biológicas. Ya hablamos de cuerpo dual. De cuerpo único hemos pasado a cuerpo dual a partir del siglo XVIII. Lo que hizo evidente que ideas sobre el cuerpo, sobre la diferencia sexual, no son inalterables, sino que las ideas sobre el cuerpo son más bien mutables. Porque la diferencia sexual nunca es un hecho dado, sino que es algo que se hace, es algo que se reinventa continuamente en el vivir social. De tal manera que las superficies corporales, aunque no son presentadas como naturales, en realidad se convirtieron entonces, como siempre se convierten, en el sitio de actuaciones desnaturalizadas, lo que permite interpretar el carácter performativo, como diría, como le gusta decir a Judith Butler. Estas nuevas ideas sobre el cuerpo, que ahora ya no es único, sino que es dual, supuso abandonar el principio capitalístico de un cuerpo de mujer para cada hombre. Bueno, estamos hablando del tiempo de la Ilustración, del tiempo de la razón, donde en realidad se dejan las creencias de Aristóteles, se dejan las creencias de la Biblia para realmente hablar de derechos de la vida. El Estado es quien debe defender el derecho de la vida. Estamos hablando de 1683, cuando Estados Unidos realmente se independiza de la colonia británica, 1789, cuando la Revolución Francesa. Libertad, igualdad, tolerancia, derechos humanos para el ciudadano, imperio de la ley, separación de poderes, todo esto, fin de los derechos feudales, soberanía del pueblo. ¿De quién estamos hablando realmente? Estamos hablando de los derechos que adquiere el hombre. ¿Y qué pasó con la mujer? Realmente podría parecer una pregunta innecesaria, porque ya sabemos que la mujer ha andado pegada al hombre, pero estoy planteando una cuestión profundamente humana, cuestión de vida o muerte, de cordura o de locura para miles de personas, porque, por ejemplo, en Francia, en 1791, Olympia de Gouges escribe Declaración de los Derechos de la Mujer. Sobre el hombre dice en concreto: extraño, ciego, hinchado de ciencias y degenerado, en este siglo de luces y de sagacidad, en la ignorancia más crasa, quiere mandar como un déspota sobre un sexo, el de mujer, que recibió todas las facultades intelectuales y pretende gozar de la revolución y reclamar sus derechos a la igualdad, por decirlo de una vez por todas. Bueno, la prensa sobre Olympia de Gouges lo que hizo fue decir que en realidad era un hombre que actuaba en política como si fuera un hombre de Estado, que se había creído, que realmente actuaba como una mujer hombre y se trató en definitiva como engendro político. 1793 se la guillotina. Toda mujer que después de la revolución quedó claro que políticamente se había movido y había sido contraria, en fin, había defendido los derechos de mujer, acabó o en la guillotina o acabó en el exilio. Estamos hablando del siglo XIX, XVIII. En España, una aragonesa, Josefa de Amat, también proclamó los derechos de la mujer al aprendizaje, en fin, a no ser unos seres incultos e ignorantes. En Inglaterra, Mary Wollstonecraft también, con Vindicación de los Derechos de la Mujer, en 1792, publicado, que seguramente lo debéis conocer, reivindicaba el derecho de la mujer al aprendizaje. Finales del XVIII, siglo XIX, la mujer lucha, se incorpora incluso en la universidad, en concreto James Barry, el cirujano James Barry, que fue el primero que realmente realizó una cesárea con éxito. Cuando murió en 1865 se descubrió que en realidad era Margaret Bulkley,
que en realidad era una mujer que se había disfrazado de hombre para poder trabajar como médico. Finales del 19, principios del 20, también lo sabemos, aparece el movimiento sufragista, la reivindicación de multitud de mujeres para, en definitiva, tener el voto. En 1818 en Austria se consigue, 31 en España, 45 en Francia. Es el momento en que la mujer trabaja ya, realmente muchas de ellas trabajan, pero trabajan, por supuesto, no por un sueldo. Es un trabajo precario, sin derechos, pésimamente remunerado, en casa, por ejemplo, cosiendo. Y llegamos a mediados del siglo XX, cuando aparece realmente el movimiento contracultural de mayo 68. Es un momento en que se crean nuevas preguntas y nuevas y distintas coyunturas. Es que en el 68 como si la sociedad de repente viera lo que tenía de intolerable su sociedad y viese además la posibilidad de algo distinto. Bien, el feminismo realmente tiene su apertura en este momento, rechazo a la sociedad patriarcal, se proclama la liberación sexual, sentimental, afectiva, dice Erich Fromm, un nuevo arte en el amar. Bueno, se pone en jaque las instituciones disciplinarias, en realidad es un movimiento antipatriarcal, antirracista, anticolonial, pacifista, gay, antirracista. Se proclama la idea de un nuevo sujeto proletario, en fin, el lema es cambiar la vida, cambiar la sociedad. Las mujeres en ese momento reclamamos incorporarnos a la vida del trabajo, pero en condiciones, no como hasta entonces. Y en efecto así sucede. Se puede comprobar perfectamente a finales del siglo XX cómo la mujer se ha incorporado de manera muy masiva. Ahora bien, quiero detenerme un momento en que cómo reaccionó el sistema capitalista ante el trabajo de la mujer masivo. Cómo resulta que el sistema capitalista, su industria, su fábrica, pues se dedica a producir todo lo que la mujer hacía hasta entonces gratis, pues lo produce y lo vende. Es decir, si la mujer lavaba, se idean máquinas para lavar fantásticas que cuestan dinero. Y era un trabajo que antes hacía la mujer, no se cobraba por él. Si se inventan 1000 artilugios, 1000 maquinarias, 1000 molinillos, todo se fabrica, todo lo que la mujer ha estado haciendo gratis, ahora se vende, se convierte en negocio fabril. Es más, bueno, la comida se enlata, se pone al vacío, todo lo que ha hecho la mujer se convierte en un negocio fascinante para el capitalismo. Es más, la mujer, por ejemplo, ya no puede cuidar a sus hijos, se convierte en un negocio también. Ciertamente que lo hacen mujeres también y bastante mal pagadas, pero al menos cobran por el trabajo de cuidar a los niños que la mujer no había cobrado jamás. Un breve contexto feminista, porque sin el contexto no podemos entender nada. En realidad, ya sabemos, Betty Friedan, en 1963, publica La mística de la feminidad. Ella reclama para la mujer burguesa, en fin, tener un lugar en la sociedad. No quiere seguir quedándose en casa, los hijos ya son más mayores, se siente inútil, se siente desgraciada. En fin, reclama un nuevo lugar. A su vez, aparecen las radical lesbian que, en fin, que piden que en realidad ellas no se consideran mujeres, que la categoría mujer es una categoría que existe en razón de los hombres, dicen, rechaza la categoría homosexualidad como también la de heterosexualidad. A la vez aparecen otros movimientos feministas más extremos, como, en fin, las que piden y dicen que lo privado es público, y en definitiva el lema que se queda para el movimiento desde el feminismo es lo personal es político. Aparece a su vez también el movimiento de las Black Power, con Bell Hooks, con su movimiento antirracista, de descolonización, que rechaza todo lo que dicen las mujeres blancas. En realidad nosotros como mujeres negras sí que trabajamos y además conocemos vuestras casas, conocemos vuestro vivir, frente a lo que decía, Betty Friedan, que quieren salir de casa, quieren sentirse útiles. En fin, un antropólogo como por ejemplo Gayle Rubin, pues crea una categoría que en la actualidad se sigue utilizando, como que es la heterosexualidad obligatoria.
y ella apuesta por una sociedad andrógina. Ahora quiero hacer un breve paréntesis y tratar sobre el tercer punto que quería, y luego veremos a cómo se entiende el cuerpo hoy, que son los conceptos sexo y género. Y en eso ya sé que todo lo que voy a decir a continuación es muy controvertido, pero debo decirlo. Ya se sabe, se considera el sexo como lo propio de lo biológico y el género como lo propio de lo cultural. Pero con todo eso sí tengo que decir que rechazo y temo de estos dos extremos de esta opinión y que siento muy poca simpatía por estos argumentos. Y lo voy a presentar en relación a mi primer trabajo de campo, que hice como antropóloga sobre los judíos viviendo en España, especialmente en Cataluña. Y bueno, yo tenía amigos judíos, pero mis amigos no estaban dentro del vivir comunal, y así que fui a la comunidad de todas maneras e intenté ahí hacerme un espacio para hacer mi trabajo de antropóloga. Y quien me recibió fue el señor de la comunidad, que se llama el señor Talvi, y no podía pasar del señor Talvi, que tenía la puerta, una oficinita al lado de la puerta de entrada, no podía pasar de allí si él no me dejaba pasar. Bien, y la verdad es que el señor Talvi me recibió muy amablemente, pero no sabía él muy bien qué quería yo. Me decía, a ver, pues yo puedo entender a un periodista que quiere entrevistarnos, puedo entender a un historiador, pero a un antropólogo, ¿qué hace? Y yo seguramente tampoco me sabía explicar muy bien, porque era muy joven. Pero en fin, intentaba hacer lo que podía, y en cualquier caso le decía, a ver, señor Talvi, ¿me puede decir quién es judío? Porque claro, yo estaba acostumbrado a mis compañeros de aquí de esta facultad, que se iban a hacer trabajo de campo a Perú, a tal tribu, a México, a los indios de la pradera, y yo no tenía, mi gente estaba desperdigada por la ciudad y además no tenía ninguna característica física. ¿Cómo podía yo delimitar? Entonces mi gran preocupación era cómo delimitar yo mi objeto de estudio, o sea, a mis gentes, y le preguntaba, ¿quién es judío? Entonces su respuesta era, es judío el hijo de madre judía. Ah, muy bien. ¿Y quién es madre judía? Pues es la que sigue las costumbres judías. Vaya, hombre. Ya, ¿y qué costumbres? Pues mira, tienen que hacer esto, lo otro, el sabbat. Bueno, pero yo intentaba ir más allá. Al final creo que un día le dije, bueno, al señor Talvi, pero yo puedo ser judía, ya para aclararnos. Así estuvimos tiempo, yo no sé si 2 meses o más, dando vueltas, él no desconfiaba de mí, señorita que viene aquí. Y un día me dice, bueno, a ver, Mercedes, pues vamos a poner en orden. Coge una libreta y empieza a hacerme preguntas. ¿Quiénes eran mis abuelos, mis antepasados, de dónde venían? Y yo digo, ¿y qué estamos haciendo, señor Talvi, con todas estas preguntas? ¿Estamos haciendo lo que tú quieres? Ah, lo que yo quiero. Claro. ¿No quieres demostrar que eres judía? Pues te pregunto para ver si luego puedo irme por todas las comunidades del mundo, interrogaré tu hilo genealógico y veremos si te puedo decir que eres judía o no. Es decir, él me demostró que sin negar la materialidad de los cuerpos o del cuerpo, solo podemos acceder al cuerpo a través del imaginario social, de las leyes sociales. Él no podía acceder tal y como quería él que yo esperaba que me aceptara. No podía acceder a mi cuerpo de mujer judía si no me podía sancionar con la ley judía. Porque ¿qué pasa? Que en realidad no hay acceso directo a la materialidad de los cuerpos. Un momento, voy a hacer una cosa. Aquí. Por ejemplo, quería, bueno, uno que Thomas Beatty, que me gusta más porque fue el primero, pero no lo veo. Es igual, vamos a poner a este, da lo mismo. Es decir, la palabra mujer no es necesariamente la construcción cultural de un cuerpo biológico femenino. Y la palabra hombre tampoco representa obligatoriamente un cuerpo biológico masculino. En 2008, este hombre, si es que es Thomas Beatty, fue el primer hombre que dio a la luz a un hijo,
el primer hijo que dio a luz un hombre, fue el primer embarazado. Luego ha tenido 3 hijos más. Es un hombre, ¿lo veis, no? Es transexual, evidentemente. Porque resulta que con estos actos, con estas prácticas, lo que se muestra, lo que se desnaturaliza, no solamente es el género, sino también el sexo. Bueno, ya vamos a entrar al último apartado, que está en relación con eso también, que es el cuerpo hoy. Consideremos ahora la relación entre el capitalismo, que fundó en el siglo XVI la distribución de cuerpos, de un cuerpo de mujer para cada hombre, y el actual movimiento LGTBI, lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales. Resulta que ahora cada persona se construye de manera variable en la acción. Por supuesto, ya sabemos que en Alemania ahora puedes tener un tercer sexo, en Australia aún más, en fin. El cuerpo de cada cual no pertenece a nadie, y menos a la biología. Cada uno decidirá lo que desea. En el extremo del feminismo está el movimiento queer, que aboga por la contrasexualidad, es decir, por el fin de la naturaleza como orden que legitime la sujeción de unos cuerpos a otros. El movimiento LGTBI lo que hace es que la construcción del cuerpo dual que hemos visto ya no sea válido. Ahora el cuerpo es múltiple. Podríamos decir ahora que ahora el cuerpo es múltiple. La nueva subjetividad sobre el cuerpo ahora múltiple, claro, sí que llega el momento de abandonar la normativa de donar cuerpos que instaló el capitalismo. Porque ahora este cuerpo, que es transexual, ya no entra dentro de un juego de donación de cuerpos. Yo quiero decir que por mi parte no vacilo en afirmar que creo importante mantener los términos de diferencia sexual hombre-mujer, porque creo que es la única manera de poder atender para rechazar el conflicto que tenemos tan grave de asesinato y maltrato de mujer. También creo que hemos de crear las condiciones necesarias de afinidad entre nosotros, no de identidad. No creo que el movimiento para atender a la desgraciada matanza de mujeres que tenemos hoy tenga que llevarse a cabo por identidad, es decir, las mujeres solamente, sino por afinidad, todo aquel que esté en contra del asesinato y matar a la pareja mujer. Pero ¿cómo es posible que hoy la mujer siga siendo tenida como cuerpo matable, cuando ya no es un cuerpo que posee el hombre? Bueno, yo quiero recordar algo interesante, y es que la idea de donación de cuerpos la tenemos diariamente muy bien representada entre nosotros. Cuando el padre lleva a la hija del brazo, por ejemplo, los rituales de la religión católica, y la entrega por el pasillo al novio, evidentemente es una donación de un cuerpo, sin duda. No te digo nada cuando se pide la mano, ya es. Pero es que esto hace lo mismo los judíos con otros rituales y lo mismo en el Islam. Es decir, las transformaciones, aunque tengamos el movimiento LGTBI, las transformaciones no se producen en bloque, ni en un único procedimiento, sino que se dan, como podemos ver, en largas demoras. Pero evidentemente se ha roto la donación de cuerpos que el capitalismo demandó. Y en todos los países donde estas reglas religiosas siguen funcionando, el asentamiento y su organización estructural se asentó con el capitalismo, con la donación de cuerpos y la sumisión del hombre al capitalismo. Lo que quiero decir y destacar, por tanto, que aunque aparentemente el capitalismo, su competencia fue la mercancía, su competencia fue el trabajar, la deuda, aunque esa fue teóricamente su máxima competencia, yo creo, sin duda, que sin la donación de cuerpos de la mitad de la población a la otra mitad, el capitalismo no se hubiese mantenido como se ha mantenido durante tantos siglos. Y sugiero que lo que ha hecho que se rompa la estructura precisamente que plantó el capitalismo ha sido el empuje de mujer, fundamentalmente desde el sufragismo y con el 68. Ella, la mujer, ha sido la que ha empujado para que se dejaran de donar cuerpos de manera no
formalizada, no legalizada, pero sí continua. Lo que ha provocado en última instancia también la mujer es que entre en crisis la estructura que hoy está en crisis. Porque la estructura capitalista compuesta de diferencias sexuales duales, junto con clases sociales, como ahora veremos, se ha roto, ha quedado desbaratada. Porque hay un nuevo flujo económico ahora, ha variado la economía. En Europa y en Estados Unidos nadie piensa en montar ahora una fábrica de 3.000 empleados. Yo te digo, nada, en China, aquí nadie piensa hacer esto. Lo que produce miedo, produce idea de pobreza, de falta de trabajo y sobre todo la alianza masculina que se había construido al todos poseer lo mismo que era un cuerpo de mujer se rompe. Ya no hay esa alianza masculina, aunque perdure en cierta medida, evidentemente. Tiene miedo, siente miedo. La distribución de cuerpos, este hombre que maltrata aún cree que ese cuerpo es suyo cuando ya no hay de autoridad estructural. Intenta ese hombre recrear su hombría en una estructura que ya ha desaparecido. En mi trabajo de campo sobre los hombres que maltratan, me decían, muchos hombres que maltratan, me decían, a ver, con mucha solvencia y mucha seguridad, a mí que soy una enana porque soy mujer, me decían, a ver, ¿por qué tiene que venir aquí un hombre a ponernos esposas y un hombre llevarme a comisaría? Cuando yo no he hecho nada, más que lo normal de toda la vida. Es ella que no se comporta como debe ser. La mata para afianzar un orden que ya no existe, el que le decía que ella era suya. Intenta recuperar un ordenamiento entre los cuerpos que se ha finiquitado. ¿Y cómo importa el cuerpo el capitalismo neoliberal? Bueno, quiero declarar junto a Saskia Sassen que el capitalismo, ¿cómo funcionaba el capitalismo tradicional? Todos lo sabemos. La banca tenía un dinero, cuando yo era niña, incluso la banca tenía un dinero que estaba respaldado por oro, que hace años que no. Un dinero que a nosotros que pedíamos prestado nos lo dejaban, y entonces nosotros lo devolvíamos con intereses y ese era el negocio de la banca. Dinero real. Pero el neoliberalismo no funciona con dinero ahora. Si pensamos en los subprimes de Estados Unidos, que se hicieron 500 diariamente gestiones para gente que no podía pagar, darles una hipoteca, todo el mundo sabía que no iban a pagar. Nadie se engañaba, nadie, quiero decir, de los que accionaban. El que realmente daba la hipoteca al pobre era un individuo que tenía obligatoriamente que hacer tantas hipotecas al día para poder ganar un dinero. En realidad es lo que nos pasa ahora. Bueno, acabo con la reflexión de subprimes. Vendieron todas estas hipotecas, las hicieron en un paquete y las juntaron con productos buenos. Hicieron ese paquete, mezclado lo bueno y lo malo y lo vendieron. Y se hizo muchísimo dinero con ese paquete malo de hipotecas. ¿Que eso provocó que 3 millones de personas perdieran su casa? No es lo interesante. ¿Que eso provocó que 9 millones de personas sigan hoy en América instalados en casas de plástica? Eso no es importante. Lo importante es que se ganó muchísimo dinero, que ni siquiera es dinero real, es decir, tocable. La bolsa en este momento está funcionando con alimentos básicos, como todos sabemos, con el trigo, con la soja, se hace muchísimo dinero, pero no con el trigo de este año que ahora lo vendemos y ganamos tanto, no, se hace dinero porque yo voy a comprar el trigo ahora de dentro de 2 años, que se va a producir no sé dónde por tantísimos millones de euros o de dólares, que es un producto que yo voy a vender a otro, y cuando llegue el momento a lo mejor ni siquiera sale el arroz o el trigo, porque en realidad ahora el sistema financiero funciona con los mejores físicos del mundo, y idean paquetes y sistemas financieros
fascinantes que están dando lugar a unos beneficios increíbles. Vamos, como el PIB de nuestro país, por ejemplo, en una gestión en dos. Se negocia con todo, se negocia con la deuda de los países, como todos sabéis muy bien. Se negocia con la deuda de los estudiantes de Estados Unidos, porque tiene una ley que se sube, es de miles de millones, pero hay una ley que dice que no puede declararse en bancarrota. Pues es un producto fantástico. Se compran tierras, miles de millones de hectáreas de tierras. No solamente los chinos, sino también los suecos. Todo el mundo compra miles de hectáreas en lo que supone de movimiento de población, porque se compran tierras en África, que se saca la población y se la lleva para que se vayan a vivir fuera de esas tierras. Se compran edificios enteros. Los edificios más emblemáticos de Nueva York, por ejemplo, o de Londres, en este momento ya están vendidos, comprados. Vaya. Estamos inmersos en la ingeniería, en una ingeniería financiera fascinante. Pero, es decir, ahora el dinero ya no es físico. Ahora el dinero es virtual, se hacen riqueza virtualmente. Pero lo que nos importa a nosotros ahora, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Pues que nuestro cuerpo en sí no interesa a nadie. Ya no interesa. ¿Dónde está nuestro cuerpo? No importa. No, ¿con qué se negocia con nuestro cuerpo? No, en absoluto. Da lo mismo que seas LGTBI, que hagas hombres, niños, da lo mismo lo que hagas con tu cuerpo. No importa. ¿Qué importa de tu cuerpo? Tu necesidad. ¿Qué necesitas? Agua. ¿Qué necesitas? Alimento. Esto sí me importa. A lo que hagas tú con tu cuerpo, al sistema económico ya no le importa, no le interesa. Nuestro cuerpo ahora es tenido por la economía, y esto es lo que yo planteo en el libro que saldrá pronto a la luz, se titula Capitalismo y Cuerpo. Parte de lo que os he dicho forma parte de ese libro. Nuestro cuerpo ahora, digo, es tenido por la economía como, en mi opinión, virtual. Como cuerpo, diría, arroba. Precisamente, demasiado precisamente, cuando lo hemos liberalizado de multitud de ataduras. Es decir, cuando la mujer ha dejado de admitir que sea un cuerpo donado. Cuando el cuerpo se ha multiplicado. Cuando es LGTBI. Bien, a veces averiguando en la historia lo que es viable, en fin, es posible que las cosas se modifiquen. La intervención crítica a veces sirve para cambiar el mundo, y como que lo que nos importa a nosotros es el cuerpo de cada uno, nuestra tarea es, al investigar, reconocer y definir cuáles son las regularidades en esta compleja maraña de fenómenos en la que habita nuestro cuerpo. Nada más, muchas gracias.